Uf, quema. Vale. Bueno, supongo que antes de empezar, para los que vengáis de Instagram, deciros que llevo un tiempo subiendo vídeos a YouTube de clases de matemáticas y desarrollo yo ahí los temas de matemáticas. Lo que pasa es que este año me da la impresión de que voy a tener menos tiempo, entonces voy a sacar mi otro as en la manga, que es filosofía, que es la otra cosa que estudio, y voy a tratar de ir rellenando estos huecos, porque ya llevo un par de semanas sin subir nada a YouTube, con algunas reflexiones de filosofía. Y últimamente, pues mira, como he estado conociendo a gente que me ha hecho entender que estas cosas que llevo pensando a lo mejor durante 10 años, pues que tampoco tiene mucho sentido que me las guarde para mí y que se quede en mis escritos, porque yo me dedico a escribir muchísimo. De hecho, seguro que muchos de los que me estéis escuchando ya tenéis algún escrito mío que yo os haya mandado o por WhatsApp o que tengáis textos míos que yo arranco de mis hojas que os los doy a vosotros. Entonces, bueno, los que me conocéis sabéis que me dedico a escribir muchísimo y de las cosas que escribo algunas son para clase y otras son para tratar de publicarlas donde me dejen. Entonces, todas estas cosas que trato de publicarlas donde me dejen, como son cosas de filosofía y son cosas así, argumentos y todas estas chorradas, pues al final he pensado que las voy a traer por aquí, las voy a sacar, así ya, pues me olvido de ellas, es como que las he compartido con alguien y si a alguien le viene bien, pues que las utilice él. En concreto, como llevo subiendo un tiempo estos vídeos a YouTube, pues esto va a servir un poco así como de relleno. Pero bueno, pues vamos al lío. Para los que vengáis de YouTube, pues esto no es una clase de matemáticas, esto es un vídeo ensayo, que también he hecho algunos vídeo ensayos en el canal de YouTube. Entonces, pues bueno, aquí simplemente vengo a dar un poquitito la chapa. En concreto hoy traigo unos pequeños apuntes, no los tengo aquí, pero os traigo unos apuntes. Además, tiene que ver precisamente con esto de no tener los apuntes aquí, lo que voy a hablar, acerca de la figura del maestro. Estamos empezando el curso, llevamos un mes apenas, entonces las cosas ya empiezan a rodar y siempre tengo un pequeño debate con todo este tema del maestro, ¿no? Porque al final, pues hay mucha gente que en la enseñanza que se autodenomina maestro. Yo soy maestro. Y a mí esto no es algo que me termine de convencer. Pero bueno, antes de ir a eso, como estamos hablando de algo concreto, como es la enseñanza, porque yo no soy profesor y mucho menos me consideraría maestro de nada, pero sí que soy matemático. Voy a hacer como hacemos los matemáticos. Vamos al turrón y a partir de ahí demostramos y desarrollamos lo que haga falta. Básicamente yo considero que como base, a ver, yo no le puedo enseñar nada a nadie. Claro, claro, esto ya es como tirarme piedras en mi propio tejado, ¿no? Alguien estará diciendo, jolín, pues un profesor que dice que no puede enseñar nada a nadie, pues menudo profesor tiene que ser este tío, ¿no? A ver, pensémoslo esto bien. Yo cuando digo que no puedo enseñarle nada a nadie, a lo que verdaderamente me refiero es a que de alguna manera, y esto se ve mucho en matemáticas, hay un momento que cuando le vas explicando las cosas a los chicos y a los alumnos, llega un momento que es el momento, no sé si os suena, pero hay un momento en el que de repente conecta algo dentro de la cabeza de los alumnos y de repente se produce ese momento, pues ese momento, es el momento en el que de alguna manera ese alumno me demuestra que lo que yo le estoy enseñando es algo que él ya sabía. Siempre, cuando aprendemos algo nuevo y lo aprendemos de verdad, nos suena como si ya lo supiésemos desde hace mucho tiempo. Y esto es algo muy interesante y esto es algo que ocurre mucho en las matemáticas. Entonces, de alguna manera yo creo que esto revela que como que al final yo no les enseño nada concreto a los alumnos. Yo les enseño a cómo llegar de un punto A en el que ellos no saben que saben algo a un punto B en el que ellos sí saben que saben algo. Algo, no mucho. Entonces, ese es un poco, para mí,
lo que yo hago como profesor de matemáticas. Yo no le puedo enseñar matemáticas a nadie. De hecho, seguro que muchos de vosotros, yo incluido en algún momento de mi vida, he sido una persona que ha odiado las matemáticas. Y cuando una persona odia las matemáticas, uy, si levanto las gafas, soy Riddick. Bueno, si recordáis un poco de las clases de matemáticas, seguro que alguno de vosotros las ha odiado o ha tenido un mal día o cualquier cosa de estas. Y si algo queda claro, es que no se puede enseñar matemáticas a alguien que no quiere aprender matemáticas. Entonces, yo no puedo enseñar a nadie, verdaderamente. Yo no tengo esa capacidad. No depende de mí que la gente aprenda. Ellos tienen que querer aprender. Esto no suele ocurrir, entonces, pues en una clase, por ejemplo, de las de la ESO, porque doy clases desde la ESO hasta mentorados en la universidad. Entonces, sobre todo en la ESO, esto es difícil. Pero bueno, también en la ESO tenemos que entender que es educación obligatoria, ¿no? Entonces, hay gente que está obligada, hay gente seguramente, bueno, hay algún alumnito, ninguno, que estudie por gusto, pero la mayoría de la gente ahí en esos estudios se siente obligada. Entonces, se afrontan las cosas de otras maneras. Sin embargo, es un tema recurrente esto en las matemáticas y en el tema del maestro, ¿no? Es como que yo creo que al final no tenemos, yo no le enseño nada a nadie, pero de lo que sí me tengo que encargar es de tener distintas escalas, como los músicos. Los músicos tienen distintas escalas musicales, entonces a veces tocan canciones alegres, a veces canciones más tristes. Todo eso va dependiendo un poco de las escalas musicales. Y claro, pues eso hace que a ti te entre mejor una canción u otra. A lo mejor a mí me gustan mucho las canciones dramáticas y melancólicas y me lo paso bien con ese tipo de escalas, y a lo mejor a ti te gustan canciones súper alegres, súper entretenidas, a lo mejor a otro le gustan los himnos militares, a lo mejor a otro le gustan otro tipo de música. Entonces, es un poco esa misma labor del músico, en mi opinión, la que yo hago como matemático a la hora de dar una clase de matemáticas. Yo me tengo que encargar de tener distintas escalas, distintos caminos, para que un alumno pueda llegar de ese punto A ese punto B que hemos dicho antes, de no saber que saben algo a saber que saben algo, poquito. Y vale, pues eso, partiendo de ahí, esto sería como la primera premisa, ¿no? Yo no puedo enseñarle nada a nadie. Este punto es importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, y retomo lo que había dejado suelto antes, si partimos de eso, los que utilizan mis escalas, los que utilizan mis escaleras, no son las personas que a mí me evaluaron o con las que hice el TFG, mis profesores que me han estado examinando y todas estas cosas. Las personas que verdaderamente están utilizando mis escalas son mis alumnos, al final. Entonces, ellos son los que tienen la capacidad de denominarme a mí maestro o no. Y esto es un tema muy importante, pues por lo que os digo, en plan, hay mucha gente que a día de hoy es como, ala, he terminado estos estudios y como este papel dice que soy maestro, soy maestro. Y es como, a ver, quizás los filósofos y los matemáticos somos un poco carcas, que puede ser, también, porque acabo de cumplir los 30 y estoy descubriendo un poco que cada vez me gusta más, o sea, de alguna manera estoy con el tiempo alcanzando mi forma real. Yo soy una persona de 80 años, metido en el cuerpo de una persona de 30, y poquito a poquito me estoy acercando a esa persona de 80 años. Entonces es como que poco a poco mi yo físico y mi yo espiritual se están encontrando. Y eso me gusta. Pero puede ser que seamos un poco carcas, o si lo pensáis, no sé, al final yo creo que está feo, ¿no? Yo soy un maestro de matemáticas. Joder, suena a que eres el puto amo, ¿no? En plan, vaya confianza tienes que tener para autodenominarte a ti mismo maestro. Sin embargo, a mí yo no pienso las cosas de esa manera. Yo, si alguien me tiene que llamar maestro, o el valor a quien yo le doy, porque a mí me parece bien que alguien se crea que por tener un papel con letras y garabatos, firmas y reconocimientos, se crea maestro. Pero a mí, a mí, en mi caso, los únicos que me pueden denominar maestro son mis alumnos. Y es algo que me tengo que ganar. En concreto, en matemáticas,
¿Cómo se gana? Bueno, en matemáticas y yo en concreto. Los que me conocéis sabéis un poco cómo soy y sabéis que soy una persona que se involucra mucho en las cosas. Bueno, soy muy pasota, pero en el momento en el que algo me reclama y me involucra, mm, me vuelco totalmente. Entonces, eh, en mis clases ocurre lo mismo. Hay muchos profesores a los que les gusta mantener mucho la distancia con los alumnos, en plan como... De hecho, en la universidad se dice mucho esto de que existen algunos profesores como que viven constantemente en el púlpito del profesor, viven un escalón por encima de todo el resto de la humanidad. A mí todo ese tipo de cosas no me gustan. Yo trabajo con personas, las personas, aunque sean adolescentes, aunque sean menores, no les cambio ese rango, ¿no?, de personas, entonces trabajo con personas, me involucro con ellas, me preocupan la vida de mis alumnos, si les puedo ayudar en otras cosas, les ayudo, también dependiendo, al final tampoco, o sea, soy un profesor, tampoco me voy a meter yo en berenjenales. Pero como veréis, sobre todo cuando estos alumnos son más mayores, por ejemplo en la universidad, con los mentorados, ahí ya sí que en ciertas ocasiones se llega a desarrollar vínculos, o sea, los vínculos de confianza los tengo hasta con chavalines en la ESO. Y de hecho en este vídeo voy a poner algunos ejemplos. Pero en casos ya, por ejemplo, de universidad, no solo se establecen unos vínculos de confianza, sino que a lo mejor puedo llegar a entablar amistad con alguno de los mentorados o con alguno de los alumnos, que son cosas siempre preciosas, ¿no? De alguna manera, en el mundo desconfiado en el que vivimos, que haya gente que por escucharte hablar te deje entrar un poco a su vida, es algo que merece mucho, es algo, no sé, a mí siempre me ha gustado y me gusta mucho esto de ser profesor y de poder involucrarme con otras personas. Bueno, la cosa es que para los que estéis en Instagram podéis, trataré de dejar unas fotos a continuación de regalos y de cosas que me han hecho los alumnos para tratar un poco de que veáis este sentimiento, ¿no? Al final es emotivo, porque que una persona que no conoces de nada te llame maestro o te hagan regalos porque les gustan tus clases o el rollo que llevas, pues oye, son cosas que al final son agradables y te llenan mucho. Te sientes útil, ¿no? De alguna manera que estás ayudando a alguien y todas estas cosas. Bueno, ¿a dónde voy yo con esto? ¿A dónde voy yo con esto? La verdad es que ahora he perdido un poco el hilo, ¿eh? Mm, básicamente, eh, el título de maestro el título de maestro nos lo dan nuestros alumnos, me lo dan a mí en concreto, el valor. O sea, me puede llamar maestro quien quiera. Ahora, no va a significar nada para mí, a no ser que me lo llamen mis alumnos. Si un alumno mío me llama maestro, eso me gana. Eso ya por completo Pero cuando, claro, o sea, en plan, de verdad. Bueno, la cuestión es que en matemáticas, una de las maneras o sea, una de las cosas con las que yo cuento al final como matemático, porque yo soy el primero que he sufrido las matemáticas, las llevo sufriendo 8 años y aún no he terminado de estudiar la carrera. ¿Me explico? Entonces, si hay alguien aquí perfectamente en una clase que sabe la dificultad y la profundidad que pueden alcanzar las matemáticas, ese soy yo en una clase. Quiero decir, si estuviésemos en una clase llena de profesores de matemáticas y de todo, a lo mejor no, a lo mejor hay gente que los ha sufrido mucho más, pero en concreto en una clase de la ESO, eh, el que más sabe de la dificultad y de la profundidad de las matemáticas soy yo. Entonces, entiendo en muchas ocasiones a los alumnos y necesito que confíen en mí porque al final, en muchas ocasiones les voy a explicar cosas que yo mismo sé que así explicadas en forma metafísica, muchas de las cosas de las matemáticas son totalmente incomprensibles, son cosas que no nos hacemos una idea de cómo se puede utilizar eso y de qué puede servir. Por eso muchas veces la pregunta famosa, ¿no?, de para qué sirven las matemáticas y todas estas cosas. Sin embargo, nosotros lo que vamos a tener aquí eh, es que las matemáticas, o en concreto, yo necesito, como os he dicho, de la confianza de los alumnos, porque
les voy a explicar cosas que en un principio no tienen mucho sentido, pero que en muchas ocasiones, a través de la práctica, se van a solucionar solas, porque al final no es lo mismo que yo te explique algo de matemáticas a que tú lo puedas ver. Entonces, ocurre algo mucho, que es que las matemáticas son como ese libro que tú lo empiezas a leer y no tienes ni idea, pero luego vas avanzando capítulos y de repente todo empieza a ir enlazando. Entonces, en las matemáticas es necesario hacer una pequeña explicación antes de empezar a hacer ejercicios, sea lo que estemos viendo. Si estamos viendo la multiplicación, hay que dar una pequeña explicación de lo que es la multiplicación, hay que dar una pequeña explicación de lo que es la suma, hay que dar una pequeña explicación de lo que son las potencias. Y luego ya más adelante empezamos, bueno, más adelante, o sea, seguido, después de la explicación, empezamos a hacer ejercicios. Y es en los ejercicios donde vamos viendo y van apareciendo todos los casos y todas las cosas que nos pueden llamar la atención a la hora de operar con potencias, a la hora de operar con productos, a la hora de operar con sumas. En definitiva, soy un profesor al final que se involucra mucho con los alumnos. Quizás por eso también estoy haciendo un poco estos vídeos, porque también me gusta que los alumnos puedan ver para qué sirven estas cosas, en plan, ya que mi principal trabajo es pensar y escribir, pues pienso y en este caso hablo. Bueno, ahora, ¿cómo ganarme la confianza de un alumno? O sea, ¿de qué manera podemos afrontar esto? Bueno, pues aquí, al final esto... Ay, no sé quién lo dijo. Bueno, yo sé que esto lo comentó Borges, pero Borges lo comenta de otra persona. Esta otra persona dijo en algún momento que al final el que enseña es el que aprende. Y de alguna manera esto es verdad. Yo en mi caso, si puedo enseñar, porque también he tenido grandes maestros, gente a la que puedo denominar maestros y me han enseñado mucho, 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 mucho. No solo de matemáticas, sino que me han enseñado también de muchas cosas y personas de este estilo en la universidad me las he encontrado bastante más profesores de los que parecen. Lo que pasa es que, bueno, al final pues todos somos personas, puede haber personas que vean las cosas así y que se involucren y qué tal, y puede haber personas y profesores que no quieran saber nada de los alumnos o que hayan tenido una mala experiencia ya con algún caso de estos. Entonces, bueno, aquí cada uno puede hacer las cosas como le apetezca. Yo simplemente estoy hablando un poco de cómo yo veo las cosas. Y en mi caso, pues... yo también he aprendido de mis maestros y tuve un gran profesor que a la hora de enseñar, él me decía mucho una frase de Catón el Viejo. Catón el Viejo pues es uno de estos señores de antigüedad, de antaño, y Catón el Viejo viene a decir que, como es, rem tene verba sequentur. Yo no sé mucho de latín. Ahora, rem tene, ten la cosa, verba sequentur, las palabras ya vendrán. Es decir, si tú sabes de lo que estás hablando, no te preocupes mucho por tu discurso, porque las palabras ya van a ir viniendo, porque ya sabes de lo que hablas. Entonces, es esa, para mí principalmente la piedra de toque, ¿no? Donde se construye un poco mis clases. Al final, sé perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces, esa confianza se transmite a los alumnos. Todo mi proceder, todas mis maneras de actuar. O sea, al final no se trata simplemente de unos contenidos, se trata de una manera de enfrentar las matemáticas directamente. ¿Por qué digo esto? Esta es la parte que puede ser quizás un poquillo más polémica, pero yo estas cosas las digo no por ofender a nadie, sino verdaderamente por opinión. Hay muchas personas que escogen la carrera de magisterio porque no quieren volver a ver matemáticas. Y esto, o sea, no sé que las cosas hayan cambiado en los últimos 3 años, que estoy muy desconectado ya. Esto ha sido así históricamente mucho tiempo. Gente que quiere estudiar algo y que quieren enseñar y que quieren ser profesores, pero que no quieren ver muchas matemáticas, entonces se meten a magisterio. ¿Qué ocurre? Si en alguna ocasión un profesor... de estos que no tiene especial aprecio por las matemáticas, pues por lo que sea, por cuestiones de la vida, termina dando clases de matemáticas, lo que ocurre es que todas estas inseguridades, todos estos miedos que puede tener,
con respecto a las matemáticas se transmiten automáticamente a los alumnos. Si yo os he dicho que al final mi trabajo como profesor es tener escalas, tener escaleras, pues claro, si un profesor tiene miedo y la escalera le tiembla, pues al final el alumno va subiendo la escalera temblando. Entonces, de alguna manera, si tú en matemáticas sabes perfectamente de lo que estás hablando y demonios, o sea, podría estar hablándoles a los chavales de matemáticas y de lo que ellos ven hasta que a alguno se le explote un ojo y se caiga en medio de clase, ¿sabes? O sea, les podría dar un ataque epiléptico a base de hablarles de matemáticas. Puedo hablarles mucho de matemáticas, sé matemáticas. Y esto es un poco, pues a mí lo que me sirve. Entonces, pues bueno, pues estas son un poco eh, las reflexiones de hoy. Así que, pues nada, seguimos sintonizando. Que os den. Chayito.